colegas. Doctora Marina Sancho, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenida. Doctor Jorge Sierra Alta y doctor César Ayllón, también bienvenidos. Están con nosotros la expositora y los panelistas de esta casa de estudios. El día de hoy, continuando con el convenio que tenemos con la Universidad de Valencia, vamos a disfrutar de una conferencia internacional que aborda el tema del derecho al olvido dentro de lo que es el Big Data, que va a estar a cargo de doña Marina Sancho. Ella es profesora en la Universidad de Valencia, tiene un máster en Derechos Humanos, Democracia y Justicia, y también es doctora en Derecho. Y a su vez se desempeña como directora del máster de Abogacía en dicha casa de estudio. Tiene una amplia hoja de vida que sería muy largo de detallar. Por otro lado, van a acompañar como panelistas, haciendo las preguntas correspondientes en nuestra representación, los profesores de esta casa de estudio, César Ayllón, quien enseña los cursos de obligaciones, acto jurídico, y tiene un magíster en administración. También nos va a acompañar el doctor Jorge Sierra Alta, profesor de los cursos de Derecho Comercial y Corporativo, y también tiene un MBA en una universidad nacional. Así que, sin más preámbulos, doña Marina, le agradezco que esté con nosotros y damos la bienvenida a todos los alumnos y le pido que comencemos a compartir su pantalla para comenzar a disfrutar de este hermoso paseo por los derechos en el universo de la Big Data. Bueno, pues buenas tardes para mí y buenos días para ustedes. ¿Se me ve bien, creo? Sí. Vale, bueno, pues en primer lugar agradecer como siempre a Braulio y a su universidad por tenerme en consideración para presentar este panel. Siempre es un placer colaborar con ustedes y me consta de otras ediciones que el diálogo con los alumnos siempre es muy agradecido porque surgen muchas cuestiones que resultan interesantes realmente para los que nos dedicamos a la investigación, que siempre viene bien un debate, un feedback, incluso una siempre respetuosa, pero un buen contraste, ¿no?, de opiniones. Así que nada, yo les vengo a comentar hoy la cuestión del derecho al olvido en el Big Data. Para contextualizar un poco, porque yo creo que aunque es un tema del que cada vez se habla más, sí que es cierto que todavía es un tema reciente o novedoso en algunos aspectos y entonces a veces siempre cuesta un poco contextualizar un poco la materia. Entonces, bueno, quería decir, para que nos adentremos en la materia teniendo en cuenta de lo que estamos hablando, que hay que pensar que en los últimos años, en la última década, estamos adentrándonos en una continua expansión tecnológica donde la revolución digital ha producido un cambio realmente sustancial en nuestras vidas hasta el punto de que, digamos que el ciberespacio se ha convertido en una prolongación de la sociedad física. Entonces, ahora. Internet tiene la particularidad de que no compite con otros medios de comunicación ni tampoco los elimina, sino que los integra y los reabsorbe. Y por eso hoy en día podemos ver la televisión en el móvil, ir al banco sin salir de casa o comprar en el supermercado desde el sofá. Entonces, nuestra manera de entender la vida realmente ha cambiado por completo y esto es una de las características que tiene el Big Data, que implican como un cambio realmente de transformación social a todos los niveles. Internet se caracteriza por abrir las puertas a la información y a la comunicación, lo que se traduce en una concentración de datos personales a través de nuevas vías para su captura, su indexación y su procesamiento. Se habrán dado cuenta de que las aplicaciones que descargamos en nuestros dispositivos cada vez nos exigen, para poder instalarlas, más acceso a fotografías, a ubicación, agenda, micrófono, en la mayoría de casos sin que sea ni siquiera necesario para el uso de las aplicaciones, ¿no? De hecho, por ejemplo, Google Play
tiene más de 500.000 aplicaciones para las que solicita tener acceso a la localización sin que sea necesario la localización para el propio funcionamiento de esas aplicaciones. Es verdad que estos datos, que el Big Data, pues puede facilitar, y de hecho lo hace en nuestro día a día. Por ejemplo, nos indica cuál es el mejor camino para evitar un atasco o cuánto queda para llegar a casa, permite emitir una señal de alerta, pero en otra perspectiva, ¿no? En otros contextos, bueno, pues también puede que este seguimiento, que a muchos igual no les afecta o no les molesta, pero en cualquier caso sí que invade nuestra intimidad, muchas veces sin incluso saberlo. Entonces, el problema que encontramos en el Big Data es que cada uno de los movimientos que genera la red de información es información que se va digitalizando en código binario y se almacena de forma masiva para, con técnicas de lo más complejas, poder analizarlos y extraer nuevos datos sobre los que ahí ya sí que no tenemos conocimiento ni control alguno, ¿no? El Big Data va haciendo que estos datos se multipliquen exponencialmente hasta el punto de que sabemos los datos que dimos en primera instancia, pero no podemos saber aquellos datos que finalmente se tienen de nosotros. Por eso llamamos al Big Data al almacenamiento, tratamiento y transferencia de datos a gran escala a través de las tecnologías de Internet. Entre toda esta información que está digitalizada, hay un número descomunal de datos de carácter personal, es decir, datos que permiten identificarnos. Por tanto, el Big Data no se trata solo de acumular datos, sino de interrelacionarlos entre sí para lograr exponencialmente aumentar la información. Este proceso se ha denominado agregación, es decir, conformar el perfil de una persona, de un usuario de Internet, a través de la triangulación y organización de la información que se ha adquirido sobre ella, obteniendo nuevamente nuevos datos sobre este individuo. Este proceso, como les digo, supone una amenaza para la privacidad, ya que el sujeto no ostenta control alguno sobre el conocimiento que otros tienen de su información personal. En este contexto, el uso de algoritmos deviene esencial. Por ejemplo, lo vemos con Netflix, ¿no? y la lista de sugerencias. Pero ¿quién y cómo le dice al algoritmo cómo debe funcionar? Bueno, esto es una cuestión que trasciende la ética del derecho, porque muchos dicen que el algoritmo solo es un instrumento técnico-matemático, ¿no? que es totalmente neutral. Pero esto no es del todo cierto, en tanto que está programado por seres humanos que trabajan para intereses privados. Entonces, el algoritmo y los datos personales se usan por empresas para generar beneficios económicos, lo cual no quiere decir que sea perjudicial en sí mismo, pero sí que evidencia la lógica que hay tras ese uso no causalista del Big Data. Una muestra clara de esto que les estoy contando es Facebook, ¿no? Porque en la práctica Facebook pues, se ha convertido en un software masivo de datos para la publicidad en primera instancia, pero tiene aplicaciones futuras que todavía están por determinar y ahí es donde realmente reside el riesgo de los datos que está almacenando. Facebook, como saben, cotiza en bolsa y su objetivo es tan legítimo como simple. Su objetivo es ganar dinero. Entonces, ¿cómo lo hace? Bueno, pues sus ingresos los aporta la publicidad, pero su activo más potente es la enorme cantidad de información que almacena de millones de usuarios en todo el mundo. Piensen que Facebook tiene un valor de mercado que superan 50 veces sus ganancias previstas y todo esto no es casualidad. Ello se observa con la evolución de la propia empresa, ¿no? Cada vez va tratando de almacenar más información personal y también, bueno, pues con la compra de Instagram y WhatsApp, pues ha obtenido un banco de datos encima creado de forma gratuita que yo creo que es el más grande de la historia. Entonces, que grandes corporaciones como Google, Facebook o WhatsApp entreguen servicios sin coste económico alguno para sus usuarios no significa que estén actuando de forma filantrópica, porque no hay nada gratis, sino que la privacidad es la nueva moneda y el producto a comercializar por las plataformas mainstream somos nosotros, por tanto, nosotros somos el producto. Y ello hace que corporaciones como Facebook o Google sean mucho más que empresas, porque realmente tienen muchísima influencia social. Y ello se observa con el escándalo de Cambridge Analytica, donde
se usaron los datos de los usuarios de Facebook para influir en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos en las que ganó Donald Trump. Por ello, podemos hablar de una expropiación de la privacidad sin precedentes, ¿no? El Big Data de una empresa puede convertirse en su activo más valioso y, de hecho, los data brokers realizan catálogos de perfiles en base a los datos de sus usuarios y los venden a otras empresas que los usarán para su propio beneficio. Principalmente se usan, ya les digo, para el marketing personalizado. Por tanto, los datos personales hoy en día tienen un gran valor económico en el mercado y se ha denominado por algunos como el petróleo de este siglo, ¿no? Porque la privacidad, digamos, que es el producto estrella a comercializar por las grandes corporaciones del Big Data. Así pues, la gran proliferación de datos personales ocasionada por las tecnologías del Big Data, unido a la memoria virtual y eterna que constituye Internet, bueno, pues han supuesto un cambio de escenario donde los derechos fundamentales, como por ejemplo la privacidad, pues se han visto negativamente afectados. Y es en este contexto en el que surge el derecho al olvido, para combatir los problemas provocados por las prácticas de almacenamiento, procesamiento y transferencia masiva de información personal de las empresas del Big Data, ¿no? Ha surgido este derecho, el derecho de supresión o derecho al olvido, que permite a los interesados el cifrado y borrado online de sus datos personales cuando estos sean perjudiciales para sus derechos fundamentales. El derecho al olvido, como la mayoría de derechos fundamentales, tiene su origen en la creación jurisprudencial, concretamente en este caso en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de mayo de 2014, conocida popularmente como el caso Google, que se ha erigido como el leading case en la materia, dado que constituye el primer pronunciamiento jurídico acerca del derecho al olvido. Este caso se planteó porque el señor Costeja, que era un perito calígrafo judicial, bueno, pues hubo un tiempo en el que tuvo deudas y, en consecuencia, se sacaron a subasta unas propiedades suyas que se le embargaron. Dado que la subasta era pública, bueno, pues se publicó todo lo relativo a ella en un anuncio de un periódico en 1998. En el año 2010, a consecuencia de la digitalización de dicho periódico, lo que se conoce como la hemeroteca digital, bueno, pues cada vez que se introducía en el buscador de Google el nombre y los apellidos del señor Costeja, en los primeros enlaces del buscador se mostraba un enlace a dicha noticia del periódico del 98 con dicha subasta, con los perjuicios que para su reputación y su prestigio profesional le ocasionaba, porque se trataba de un profesional liberal. Entonces, ¿quién iba a contratar los servicios de un perito que había sufrido embargos a consecuencia de unos impagos? En consecuencia, el señor Costeja solicitó a Google que se desindexara dicha información a su nombre, es decir, que cuando se buscara su nombre no apareciese como primer resultado de los primeros estas informaciones, pero el buscador se negó al defender que la información era verídica y fue finalmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que resolvió que, aunque la información fuese cierta, el transcurso de tiempo había dejado obsoleta dicha información, que realmente resultaba muy lesiva para el afectado, ¿no? Y ordenó retirar esos enlaces del motor de búsqueda, alegando la existencia de un derecho al olvido. Entonces, a través de esta resolución, el Tribunal de Justicia reconoce la existencia de un derecho al olvido, afirmando además una premisa muy válida que luego ha venido reforzada por toda la normativa que se ha venido generando, que es el principio general de que los derechos fundamentales deben prevalecer frente a la tecnología. También en el sistema español, en los últimos años, han habido abundantes pronunciamientos jurisprudenciales en torno al derecho al olvido de varios órdenes, hasta incluso llegar a una resolución del Tribunal Constitucional que le ha atribuido al derecho al olvido un carácter fundamental y autónomo sobre la base del derecho de protección de datos personales, la intimidad y el honor. Por lo tanto, en nuestra legislación ahora mismo viene configurado como un derecho autónomo y además de carácter fundamental. Hasta que no se publica el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales, el derecho al olvido
simplemente es un derecho de creación jurisprudencial, pero bueno, ahora ya lo tenemos reconocido expresamente y, como les decía, viene denominado con el derecho de supresión, aunque la denominación más popular es el derecho al olvido. Entonces, en cuanto a la definición, ¿no?, de este derecho al olvido, es el derecho al borrado digital de hechos pasados de toda persona que se haya sentido vulnerada en su derecho a la privacidad por causas justificadas o simplemente porque con el paso del tiempo, bueno, pues sus datos personales han perdido su virtualidad, ¿no?, con independencia del perjuicio que efectivamente se le haya podido causar o con independencia incluso de si la información es cierta o no. Pese a que el soporte jurídico del derecho al olvido, como les digo, es relativamente reciente, su origen y pretexto se sitúa en el derecho fundamental a la protección de datos personales, cuyo reconocimiento sí que es más amplio y sirve de base para el derecho al olvido. En el ámbito doméstico español, ahora mismo sí que tenemos reconocido el derecho a la protección de datos y el derecho al olvido como un derecho autónomo en la propia legislación de protección de datos de carácter personal. Igualmente, son muchos los instrumentos jurídicos supraestatales dedicados a la protección de datos personales y a la protección de la privacidad, que también devienen vinculantes para nuestros órganos jurisdiccionales, destacando, por ejemplo, pues la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Convenio 108 del Consejo de Europa o los distintos tratados de la Unión Europea. En cuanto a la naturaleza jurídica del derecho al olvido, un examen en profundidad permite categorizar este derecho dentro de las 4 posiciones clásicas en los que se sistematizan los derechos dentro de la doctrina, ¿no? Pues ciertamente puede concluirse, como tienen ahí, que se trata de un derecho humano, un derecho fundamental, un derecho subjetivo y un derecho de la personalidad. Así pues, en primer lugar, se configura como un derecho humano de última generación, en tanto que se construye sobre las necesidades e intereses del ser humano como un todo, ¿no?, dentro del contexto actual, reconfigurando los derechos y libertades de las anteriores generaciones para hacer frente a lo que se ha denominado como la contaminación tecnológica de las libertades. En segundo lugar, también es un derecho fundamental, en tanto que así lo ha determinado nuestro Tribunal Constitucional, pero básicamente por la relación que tiene respecto del derecho de privacidad, ¿no?, porque protege en última instancia el libre desarrollo de la personalidad. Pensemos que las violaciones de la privacidad suponen en última instancia una vulneración de la libertad y, por tanto, el ordenamiento jurídico exige que los presupuestos legales de la libertad sean desarrollados siempre por la vía de los derechos fundamentales. En tercer lugar, también es un derecho subjetivo porque viene integrado por una doble garantía. En primer lugar, dota al titular de un contenido, digamos, prestacional para su ejercicio porque le permite obtener el borrado digital de sus datos personales cuando se den las circunstancias para ello. Y, en segundo lugar, porque también garantiza a su titular una esfera libre de injerencias en su privacidad. Y, finalmente, y siguiendo la doctrina civilista más clásica, puede sostenerse que el derecho al olvido es un derecho de la personalidad porque la finalidad última de este es la protección de la integridad personal del ser humano y de su propia identidad. En cuanto a la titularidad activa del derecho al olvido, bueno, pues el derecho de supresión es predicable respecto de todas las personas físicas por igual. En cuanto a las personas jurídicas, se puede defender la titularidad del derecho al olvido principalmente en base a su conexión con otros derechos como, por ejemplo, el derecho al honor, pero quedando siempre, en todo caso, excluidas las personas jurídico-públicas. En cuanto a la aplicabilidad del derecho al olvido sobre las personas fallecidas, bueno, pues contrariamente al principio civilista por el cual la muerte del sujeto del derecho extingue los derechos de la personalidad, se permite que los herederos puedan solicitar la supresión de los datos del fallecido sin más limitaciones que las establecidas por ley o cuando el difunto lo hubiere prohibido expresamente. Y por último, en cuanto a la legitimación pasiva, el derecho al olvido se puede ejercitar frente a las personas jurídico-privadas, ya se trate
de los propietarios y administradores de una aplicación o una página web, o directamente frente a un motor de búsqueda, los cuales tienen una legitimación procesal pasiva reconocida tanto por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia como por el propio Reglamento Europeo de Protección de Datos. El objeto del derecho al olvido tiene, como les he venido anunciando, un carácter poliédrico, porque está integrado por un conglomerado de derechos fundamentales que interaccionan entre sí y a veces incluso llegan a colisionar entre ellos. Así, si bien la privacidad es el bien jurídico protegido por este, se insertan también en él el derecho al honor, a la propia imagen, a la intimidad, a la protección de datos personales o también a la protección a la dignidad y al libre desarrollo de la personalidad. Sin embargo, en cuanto al alcance, hay que dejar claro que el derecho al olvido no permite a los sujetos configurar un pasado a su medida, ni tampoco alterar libremente su identidad digital, ¿no? Sino que simplemente dota a su titular de un poder de control sobre sus datos personales, permitiéndole poder salvaguardar su privacidad. Por tanto, se le reconoce así tanto un contenido objetivo como subjetivo, porque permite salvaguardar como una esfera libre de injerencias para el sujeto y además le otorga un control sobre sus datos, de ahí que haya recibido el nombre del habeas data, ¿no? En cuanto a su alcance, como les decía, frente a lo que dispuso la jurisprudencia en un origen, se sostiene ahora su efecto multidireccional. Por tanto, se permite tanto la desindexación de los enlaces por parte de los motores de búsqueda a partir, ¿no?, de la introducción con nombres y apellidos de una persona, tanto como el borrado de los datos personales accionando directamente el derecho al olvido frente a la webmaster donde se inserten los datos que los motores de búsqueda simplemente se dedican a indexar. Como les decía, aunque se configura como una suerte de regla general, el derecho al olvido no es absoluto y por tanto tiene ciertos límites, porque para salvaguardar esta garantía y la coherencia de todo el ordenamiento jurídico, pues es susceptible de ciertas delimitaciones. Se contemplan expresamente limitaciones al derecho de supresión en base a un tratamiento de datos personales que sea necesario para ejercer el derecho a la libertad de expresión e información o para el cumplimiento de una obligación legal o también en aras del interés público con fines de investigación científica, histórica o estadística. De hecho, este último supuesto es el que ha permitido, en el contexto en el que estamos, de salud pública, tratar datos relacionados con el COVID para la batalla contra la pandemia. Entonces, en cuanto a la colisión, por ejemplo, del derecho al olvido y la libertad de expresión e información, ¿no?, que es la libertad que mayoritariamente aducen los motores de búsqueda cuando se niegan a borrar un determinado dato personal, bueno, pues debe resolverse mediante un ejercicio de ponderación entre ambos intereses jurídicos, ¿no?, cuyo resultado puede variar en función de las circunstancias concretas de cada caso. Entonces, ¿cuáles son los factores que deben tenerse en cuenta a la hora de llevar a cabo este ejercicio hermenéutico? Bueno, pues la naturaleza privada o pública del sujeto en cuestión que está aduciendo este derecho al olvido, o el carácter público o privado de la información, o el interés público para la opinión general. Es decir, no es lo mismo que sea un particular, que tenga una profesión concreta, que sea un personaje público o político que intente eliminar de su pasado una noticia que puede ser de interés para el elector, por ejemplo, ¿no? También se tiene en cuenta qué tiempo ha transcurrido desde que se publicó un determinado dato hasta que se solicita el borrado. Pero ya les digo que no hay una regla expresa, sino que encontramos soluciones favorables al derecho al olvido cuando han pasado 3 años, 5 años o 10 años, ¿no? Como que depende muchísimo del caso concreto. Y también una coletilla que preocupa un poco, ¿no?, porque es como un último refugio de las grandes multinacionales que ostentan el poder del Big Data para negarse a borrar determinados datos, es la tecnología disponible y el coste de su aplicación, ¿no? Cuánto realmente me va a costar eliminar este dato, incluso si es posible. Y como ya les he dejado entrever antes, en cuanto a la veracidad de la información, que esto era un criterio que se tenía muy en cuenta antes,
para poder mantener la prevalencia del derecho a la libertad frente al derecho a la intimidad. Pero el Tribunal de Justicia ha dicho en reiteradas ocasiones que ya no es un elemento a tener en cuenta, porque los datos personales, por su propia definición, son siempre verdaderos, ¿no? Entonces, bueno, pues este criterio de veracidad ya no es un criterio importante a tener en cuenta. Entonces, la protección jurídica del derecho al olvido puede dar lugar a diferentes reacciones jurídicas, ¿no? Porque realmente ostenta una tutela constitucional, penal, civil e incluso contencioso-administrativa. Dado el carácter fundamental del derecho al olvido, se puede recurrir en España directamente en amparo ante el Tribunal Constitucional Español. Pero el procedimiento habitual es un procedimiento contencioso cuando se solicita el borrado de determinada información directamente frente al editor del contenido web de origen o frente al motor de búsqueda, ¿no? Directamente a través de los formularios, por ejemplo, que facilita Google o la empresa de la que se trate, ¿no? Transcurrido este plazo sin obtener respuesta o siendo esta respuesta negativa, entonces ya se puede acudir a interponer una reclamación ante la autoridad de control. Por ejemplo, en España esta autoridad de control es la Agencia Española de Protección de Datos. Asimismo, y dado que es un derecho fundamental y de la personalidad, se faculta a los sujetos para que directamente, mediante demanda civil, puedan solicitar el borrado de determinados datos. Y finalmente también existe una cierta protección penal del derecho al olvido, pero siempre que se cumplan los tipos delictivos contenidos en el Código Penal. Y estos tipos son los relativos al descubrimiento y revelación de secretos, así como el delito de calumnias y de injurias, con lo cual no siempre resulta de aplicación, sino solamente en aquellos supuestos muy concretos. Por lo que respecta a la responsabilidad, en caso de vulneración del derecho al olvido, bueno, pues los daños y perjuicios que se causen mediante el almacenamiento, tratamiento, difusión o publicidad de unos determinados datos susceptibles de ser protegidos por el derecho al olvido, pues deben de compensarse al afectado por quien los haya causado. No obstante, la responsabilidad civil en el ámbito de Internet y su interacción con las nuevas tecnologías plantea muchísimos problemas jurídicos y muchísimos problemas de determinación de responsabilidades, por lo que en la práctica está siendo muy difícil acudir a la vía extracontractual para obtener un resarcimiento por daños y perjuicios por vulneración del derecho al olvido. En cuanto a las cuestiones adicionales que podríamos debatir, y luego si quieren para el debate así lo podemos hacer, bueno, pues yo he seleccionado tres que me parecen realmente muy interesantes. En primer lugar, deberíamos preguntarnos cuál es la motivación de los cambios legislativos que se han propuesto a raíz del nuevo paradigma, así como de las iniciativas públicas al respecto, porque yo creo que podemos concluir que dichas actuaciones no tienen como fin exclusivo la garantía de la privacidad de los ciudadanos ni tampoco la protección de sus derechos, sino que junto a ellos tienen como objetivo asegurar el libre flujo de datos entre los estados y entre las empresas privadas en un intento de acabar con la competencia desleal, porque como saben, o por lo menos en territorio europeo hemos tenido la problemática de que las empresas contra las que se accionaban estas demandas para solicitar el derecho de supresión, bueno, pues se hicieron un éxodo masivo a territorios estadounidenses más permisivos con la vulneración de la privacidad. En segundo lugar, quizás deberíamos plantearnos, o junto con este tipo de reglamentaciones, pues la adopción de políticas de privacidad por defecto y desde el diseño, de forma que se limitase la acción tecnológica para que de forma a priorística se protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos sin necesidad de interacción alguna por su parte. Es decir, no hay que esperar a que seamos vulnerados en nuestros derechos, sino que partiendo de la base de que la tecnología debe ser respetuosa con los derechos fundamentales desde el primer momento, ¿no? Y aunque no nos quejemos, no se nos esté vulnerando en nuestros derechos. De esta forma, se dejaría de operar
como una reacción del interesado ante la vulneración de sus derechos para llevarse a cabo de forma proactiva y preventiva por quienes diseñan los productos o sistemas que dan lugar a la vulneración de los datos personales. Y por último, yo creo que también hay que señalar una de las mayores paradojas de la posmodernidad en relación a la privacidad se produce en tanto que, si bien en el pasado se consideraba al Estado como la mayor amenaza para salvaguardar las libertades, ¿no?, frente al cual surgieron numerosos derechos y libertades capaces de defender a los ciudadanos frente a la injerencia de los poderes públicos, bueno, pues en la actualidad se hace necesario contar con la tutela del Estado para la defensa de estas mismas libertades porque están siendo vulneradas por parte de las empresas privadas, ¿no?, debido a la posición dominante de las corporaciones del Big Data y las empresas en Internet y, como les decía, la capacidad de injerencia e influencia en nuestra vida social, en la economía, hasta un punto incluso cultural. Y bueno, también una de las paradojas de la privacidad en este sentido también deviene el hecho de que seamos los ciudadanos los que de forma totalmente activa y gratuita, a cambio de obtener aplicaciones gratuitas como por ejemplo Instagram, estemos facilitando todo tipo de datos personales sin coste alguno y estemos engrosando este banco de datos personales de las empresas privadas que luego comercializan con nuestro consentimiento tácito, pero del que no vemos ningún beneficio, ¿no? Y eso también constituye sin duda una paradoja. Y bueno, yo creo que estas tres cuestiones son las que yo quería hacer referencia en última instancia. Cualquier cuestión que ustedes quieran plantear será más que bienvenida en el turno de debate, así que por mi muchísimas gracias por la atención y con ello concluyo mi intervención. Muchísimas gracias, doctora Marina. Interesantísimo recordar cómo en la Unión Europea el tema de la protección de los derechos personales frente a la Big Data viene teniendo una gran presencia y además ha desarrollado con bastante firmeza los límites que se tienen que respetar, a diferencia de lo que puede ocurrir en Estados Unidos y también a la permeabilidad que podemos tener en América Latina. A mí me interesa muchísimo el tema del derecho al olvido, sobre todo en el tema de los niños, de las mujeres que han sido víctimas, sobre todo aquellos espacios en los cuales las personas han sido, valga la redundancia, sujetos que han sufrido vulneraciones en sus derechos fundamentales. Se abre un gran espacio para el debate a nivel de los abogados, a nivel de los colegas. Así que para mí, como decana de la Facultad de Derecho, es un placer estar participando con la Universidad de Valencia. Ya van 3 semanas con temas que nos enriquecen la visión y la discusión. Sin embargo, yo solamente estoy para actuar de anfitriona y darle la palabra a nuestros brillantes profesores, tanto Jorge Sierralta como César Ayllón, que son quienes le van a realizar a Marina las preguntas en torno a la intervención realizada, evidentemente con nuestra mirada peruana. Adelante, doctor Ayllón, por favor. Muchas gracias, doctora Dilia. Ante todo, agradecerle esta gentil invitación, felicitarla a Marina por su brillante exposición, saludar también de paso a mis colegas y mis alumnos que están acá presentes y el público en general, bienvenidos. Me he quedado muy impresionado con su exposición, Marina, de verdad que es muy didáctica para mí, ha sido muy clara en su exposición. Y desde mi trinchera, que es el derecho civil, ¿no? Es más que todo patrimonial, me llamó mucho la atención esto del tratamiento a nivel de la responsabilidad civil, ¿no? O sea, me pareció muy interesante, porque acá en el Perú tenemos justamente ese problema, que el daño a la persona no está pues muy bien desarrollado, ¿no? Entonces, cuando uno presenta una demanda por daño a la persona, el juez fija una indemnización muy arbitraria, ¿no? O sea, no tenemos parámetros para establecer cuál es el daño que se le ha causado a esta persona, ¿no? Desde diferentes puntos de vista, ¿no? Entonces,
me gustaría saber si en España, ¿no?, han hecho algún avance en cuanto a objetivizar este tratamiento que hacemos nosotros también del daño a la persona, que incluso hay un pleno casatorio, que es el tercer pleno casatorio. Imagínense que esa es la, digamos, la jurisprudencia de mayor valor en nuestro ordenamiento jurídico y de este carácter obligatorio, y ha llegado a la conclusión prácticamente de que ese tema no debería ser tratado como lo vienen haciendo nuestros jueces, ¿no? Porque al tratar de objetivizar esa indemnización, se pierden en la arbitrariedad, ¿no? Y en el abuso incluso. Incluso, fíjese, le pongo unos casos, ¿no? Alguien puede atropellar a una persona, puede difamar a una persona, estamos yendo de extremo a extremo, y el juez toma en cuenta, por ejemplo, la situación económica del causante del daño, o la situación económica de la víctima, o a veces el estatus social, el estatus educacional, cultural, en fin. Y entonces ahí se nota el criterio discrecional del juez, que, como usted entenderá, linda con la arbitrariedad, ¿no? Entonces, no tenemos un parámetro objetivo para cuestionar la labor del juez, ¿no? O sea, yo como abogado, por ejemplo, o sea, ¿qué argumentos puedo decir para indicarle al juez que es muy, muy escaso el monto de la indemnización que ha determinado, ¿no? O quizás si es excesivo. Entonces, ahí va mi pregunta, ¿no? Sobre todo en este tema del derecho al olvido, ¿cómo podríamos objetivizar, ¿no?, este daño que se ha causado? Y también habló usted del tema del Internet, me parece fascinante, ¿no? Es un tema también que pone en riesgo nuestros datos ahora, en este momento. Nosotros como profesionales, por ejemplo, le cuento un caso: yo mandé un currículum, o sea, yo no sé qué datos poner en mi currículum a veces, porque a veces me piden el número de telefónico y lo publican, ¿no? Entonces, usted me entenderá que ahí están violando ya mi derecho a la intimidad, ¿no es cierto? O hay datos personales que a veces me exigen revelar, ¿no es cierto?, en un currículum, entonces me incomoda cuando lo publican, ¿no? Dicen, no, pero la universidad necesita publicarlo, o esta institución, ¿no? Pero ¿dónde está el límite, ¿no?, de qué deben publicar y qué no, y qué es de acceso al público, y qué debe quedarse en la esfera netamente privada? Muchísimas gracias, Marina. Bueno, pues muchísimas gracias, profesora Illón. Muy buenas preguntas y muy difíciles de responder, ya se lo avanzo. En primer lugar, mire, respecto de la cuestión de la responsabilidad civil, es una cuestión muy importante y que todavía no tenemos resuelta. Nos pasa lo mismo que a ustedes, me temo. No tenemos ningún criterio objetivizador. De hecho, en España, con frecuencia, para que se haga usted una idea de cómo funcionan las cosas aquí también, se utiliza el baremo de accidentes de tráfico que tenemos para cuantificar cualquier tipo de responsabilidad civil. O sea, no contamos con más normativa que esa, con lo cual ya les deja entrever las deficiencias del propio sistema. La cuestión es muy interesante porque, por una parte, se produce un daño, pero además en las sentencias de la jurisprudencia relativa al derecho al olvido, incluso en el propio reglamento, dice que no hay problema para que se derive responsabilidad civil, pero dice que no es necesario que se produzca un daño para que se pueda alegar el derecho al olvido, con lo cual, o sea, se puede alegar la vulneración de un derecho fundamental como la privacidad, pero no que con ello se haya producido un daño, con lo cual es una situación un poco extraña. Además, la forma de cuantificarlo sería a través de daños morales, lo cual en España es aún más difícil de cuantificar porque se necesita prueba. Entonces, por ejemplo, en el caso que les comentaba de Mario Costeja, que es la persona que dio lugar a la resolución primera sobre el derecho al olvido, bueno, pues los daños yo creo que ahí sí que eran más que cuantificables, en tanto que él era un perito calígrafo, que era un profesional liberal y que dejó de recibir encargos a raíz de que se publicaran esas noticias, ¿no? Pero aún así no se decretó responsabilidad civil. Entonces, claro, imaginen casos más livianos, pero igualmente
potencialmente vulneradores de derechos fundamentales, como puede ser pues, la publicación de mi matrícula de coche o cualquier cuestión que, bueno, no es que me produzca un daño tangible, pero de cierto modo vulnera mi privacidad y eso está más que probado. Y eso me hace enlazar con la segunda cuestión que usted ha planteado en relación con los datos personales. Y ahora está en boga un debate muy interesante en relación con, digamos, los datos personales de primera categoría y los datos personales de una segunda categoría. Entonces, para que se haga una idea, los datos personales de primera categoría serían lugar de residencia, teléfono móvil, correo, ¿no? En fin, datos biométricos, datos sanitarios. Luego tendríamos los datos personales de segunda categoría, como por ejemplo, pues bueno, pues la matrícula de coche o el teléfono de mi lugar de trabajo, ¿no? Que ciertamente se publica para unos fines, pero que puede ser utilizado con otros, por ejemplo. Y luego también tenemos una serie de datos a los que llamamos datos intangibles, pero que son ciertamente igual de peligrosos. Por ejemplo, los datos tangibles para nosotros son los datos que se pueden contrastar. Entonces, este es mi número de teléfono porque me pueden llamar y este es mi número de teléfono, o yo vivo en esta calle, esta casa, porque se puede comprobar. Pero luego, por ejemplo, el Big Data lo que hace es almacenar una serie de datos que se infieren de nuestro día a día. Entonces, por ejemplo, si yo consulto diariamente un periódico digital conservador, bueno, pues pueden, el Big Data relacionado con ese perfil que me hacen, pueden deducir que soy una persona que tiene ciertamente valores conservadores y que, por tanto, voto a ciertos partidos políticos y que, por tanto, me interesan estas opiniones. Entonces, se va sesgando cada vez más por las opiniones que recibo, porque la información viene segmentada y se utiliza en Facebook, por ejemplo, se utiliza igual que cuando intentas vender un producto, ¿no? Las ideas políticas también son productos, entonces se elimina cualquier consideración o capacidad crítica del usuario porque va recibiendo las noticias que ya a priori le van a resultar favorables conforme a la tendencia ideológica. Lo que pasa es que muchas veces el algoritmo se equivoca y, por tanto, a veces recibes mensajes o publicidad que no acabas de entender. Pero bueno, está más que demostrado que funciona perfectamente. Por ejemplo, el Big Data es perfectamente capaz en una casa en la que convive una pareja heterosexual de enviar anuncios cuando van a utilizar el canal de YouTube, ¿no? El típico anuncio que se ve siempre en primera instancia antes de ver el vídeo que realmente deseas. Bueno, pues a él le envían publicidad de apuestas deportivas o de productos deportivos y a ella, por ejemplo, de productos de limpieza o de cremas faciales, ¿no? Entonces, de alguna forma ya está totalmente está perfeccionado el algoritmo para incluso saber que dentro de una misma vivienda familiar hay una ella y hay un él que tienen intereses totalmente presupuestos. Pero bueno, es que además el algoritmo presupone que a ti te van a interesar las apuestas deportivas porque eres varón, a ti te van a interesar los productos de limpieza porque eres mujer. Y eso sí que tiene un sesgo que no es neutral. Por eso les decía que la tecnología no es neutral, ¿no? Y aunque esto se haga para maximizar beneficios, realmente se está vulnerando los datos personales de las personas, pero, como digo, unos datos inferidos que a veces son verdaderos y a veces no, pero que normalmente suelen coincidir, con lo cual hay un problema con esta categorización de los datos y yo creo que a los datos sensibles, que ya tenemos una categoría, como por ejemplo los datos de salud o los datos biométricos, datos genéticos, pues añadirá seguramente pronto una categoría que sea datos inferidos, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero datos que tú puedes reclamar su borrado porque tengas la presunción de que se tienen sobre ti, pero que realmente no sabes si se tienen porque no son tangibles. Muchísimas gracias, Marina, muy amable, de verdad que ha sido brillante su exposición, le agradezco mucho, he aprendido mucho de su exposición. Doctora Adelia Muñoz, muchísimas gracias. A usted, doctor César Ayllón, muy amable. Jorge, adelante, las preguntas para nuestra brillante expositora. Sí, gracias. No, me uno a los comentarios de César y al de usted, excelente exposición.
y yo quería enfocar un poco a nuestra realidad, ¿no? El tema del derecho al olvido, si bien no tiene un reconocimiento positivo en la legislación peruana, te comento, Marina, hay pronunciamientos ya de nuestra Autoridad Nacional de Datos Personales con respecto al caso Google de España, ¿no? Hay un caso similar acá en Perú, pero yo quería enfocarme en la pregunta que tú hacías al final de tu exposición, ¿no? Sobre la motivación para los cambios legislativos, y que tú decías que en España el derecho al olvido ya está considerado como un derecho autónomo, ¿no? Entonces, un poco de cara a lo que podríamos regular a futuro en Perú, y creo que hay que hacerlo, ¿por qué consideras que es un derecho autónomo y no una prolongación de repente al derecho? Nosotros acá en el Perú le denominamos derecho a la intimidad. Sé que allá la doctrina en España habla de derecho a la privacidad como un derecho más amplio. O por qué no una prolongación de los derechos ARCO, ¿no? De los derechos de datos personales, en el que ya nos permite la cancelación, ¿no? O sea, esa es mi pregunta, y la recapitulo de repente un poco. ¿Por qué es un derecho autónomo y no es una prolongación de estos dos derechos? El derecho a la intimidad constitucional acá en el Perú, o un derecho, prolongación de los derechos a la ejercicio del derecho a la cancelación de mis datos personales, si no estoy de acuerdo. Gracias. Sí, pues muchas gracias, profesor Sierra Alta. La verdad que también muy buenas preguntas, como su predecesor en la palabra. A ver, en primer lugar, yo he hablado de derecho a la privacidad, pero lo he hecho de forma consciente, porque nosotros aquí también en la doctrina ha sido traducido como derecho a la intimidad. Disculpen. Entonces, aquí hay una cosa de la que no hemos hablado, pero que yo creo que va a tener que afrontarse si queremos realmente legislar la cuestión de forma multinivel, porque claro, en Europa estamos legislando, pero las empresas que tienen el Big Data están en Estados Unidos o están en una fragata en medio del mar Índico, con lo cual los límites transfronterizos no tienen mucho sentido en esta cuestión. Entonces, lo que ocurre es que el derecho a la intimidad en España se circunscribe tanto al círculo tan íntimo de la persona, que muchas vulneraciones en materia de protección de datos no afectan al núcleo más íntimo de la persona, y por tanto no estamos hablando de la intimidad. Entonces, simplemente de una forma didáctica se ha querido poner de relieve que el derecho al olvido es un derecho autónomo, porque protege una esfera más amplia que no es la propia intimidad, sino que lo que podríamos traducir la privacidad. Entonces, aquí hay un choque entre tradiciones jurídicas anglosajona de common law y la continental, en la que entendemos diametralmente opuesto lo que es la privacy de lo que es la intimidad para nosotros. Por tanto, esto se asemeja más a la privacy, ¿no? Son comportamientos que vulneran la esfera personal del sujeto, pero que no contaminan directamente su propia intimidad. Y por eso se ha decretado la autonomía de este derecho este derecho al olvido como un derecho de protección de datos, como un segundo nivel de protección de datos, ¿no? y por tanto autónomo. Pero realmente no hay ninguna razón por la que se haya hecho así. Se ha hecho de forma totalmente didáctica, ¿no? Con un componente de este es un nuevo derecho, esto es a lo que tienen derecho, reivindiquen sus derechos fundamentales, dense cuenta de la realidad que está sucediendo. Ha sido por esto, porque efectivamente nosotros contábamos con unos derechos ARCO que se aplicaban con total normalidad y que se venían aplicando. De hecho, el señor Costeja, cuando alegó esta vulneración de sus derechos, lo hacía a través del derecho de cancelación, y él solicitaba la cancelación. Pero entonces el Tribunal de Justicia se sacó de la manga este derecho al olvido y dije, no vamos a cancelarlo, vamos a suprimirlos. Y entonces eso fue nos quedamos todos bastante sorprendidos, y ahora en la regulación europea el derecho de cancelación no existe, se ha venido directamente sustituido por el derecho de supresión. Además se ha hecho con una sustitución tácita, o sea que ni siquiera se hace mención a por qué se hace. Entonces el derecho de cancelación ha desaparecido, y por tanto ahora nosotros los derechos ARCO ya no los tenemos, porque han venido
sustituidos por estos derechos, no sé cómo decirlo, los derechos de protección de datos. Se han llamado, en España le hemos puesto la coletilla de nuevos derechos digitales, ¿no? Como derechos que surgen al amparo de la nueva coyuntura digital. Pero lo cierto es que el derecho de cancelación que existía antes, de continuar ahora ya no, porque no está amparado en las legislaciones, operaría exactamente igual que el derecho al olvido, con lo cual el derecho al olvido es una modernización del derecho a la cancelación, porque con los derechos ARCO nos iba bien y nos podía ir bien también, pero ha sido una decisión a nivel europeo para evidenciar esta lucha, porque realmente ha sido una apuesta europea muy clara el decir vamos a luchar contra la mala praxis de las empresas del Big Data y además vamos a hacerlos desde el suelo europeo y vamos, que eso ha sido lo más polémico, vamos a hacer que las empresas estadounidenses que operen en suelo europeo se acojan a nuestras leyes pese a tener una residencia o estar domiciliadas en el extranjero. Entonces, eso no les va a servir para no aplicar nuestra ley. Y, por tanto, yo creo que una forma de establecer un conglomerado así como a reforzarse en la actitud europea, pues se inventó este tipo de nuevas expresiones y demás. Pero como le digo, sí, es buena pregunta porque básicamente es lo mismo pero modernizado. Perfecto. Gracias, Marina. Muchísimas gracias, Marina. Bueno, por mi lado, señalar de que también el tema del derecho al olvido tiene sus aspectos polémicos, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de personas que pueden haber sido juzgadas o pueden haber sido investigadas por diferentes tipos de delitos y luego se apela al tema del derecho al olvido para hacer desaparecer de la red, que es como hacer desaparecer de un banco de datos, de un medio de prensa, toda la información relativa a esas situaciones, ¿no? Entonces, allí se vive una gama de posibilidades que en algunos casos, como el del señor que motivó la primera jurisprudencia del Tribunal Europeo, puede ser interesante, pero también surgen otro tipo de cuestionamientos. Y lo que está generando mayor polémica en los últimos 2 años es que a través de esos cuestionamientos que se han hecho a las grandes empresas de plataformas que funcionan en base a la información como Twitter, Facebook, Instagram, pero sobre todo las 2 primeras, que ellas han armado comités propios con diferentes connotadas personalidades mundiales y han establecido mecanismos por los cuales determinan periodos de censura, modalidades de suspensión, de participación de la persona, ¿no? Entonces, todo esto está muy, muy en debate, el derecho al olvido, hasta dónde llega, cuáles son los límites, si usted es una persona pública, cuál es la protección que tiene, hasta dónde debe de llegar. Los países como el nuestro están hablando de protección de datos que están vinculados al núcleo personal, ¿no? Y lo otro es que se aúna la autorización, la posibilidad de difundirlos con el consentimiento del individuo. Y cuando usted quiere acceder a una plataforma, lo dijo al inicio de su conferencia. A uno le dicen, ¿está usted de acuerdo con las cookies? ¿Está usted de acuerdo con que yo vea? Usted tiene que bajar un app y le dicen su información será compartida, ¿está usted de acuerdo? Y la única forma de poder acceder es dando el consentimiento. Entonces, para el mundo del derecho se abren infinitas posibilidades y me parece que con los cánones actuales que tenemos será muy difícil manejarlos, sobre todo en los temas jurisdiccionales, en los temas competenciales, ¿no? Y desde ese punto de vista hay que seguir mucho lo que está ocurriendo a nivel del Working Group en Business and Human Rights, que está planteando, ¿no?, una regulación mundial directamente para las empresas a través de un tratado, porque la globalización del mundo nos trae muchos retos. Realmente fascinada con su presentación, surgen muchas dudas, surgen muchos temas y con esto, en nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad Norbert Wiener, agradezco muchísimo su presentación, la brillante disertación y
A los colegas y alumnos los espero el jueves 11 de noviembre a las 11 de la mañana para la última conferencia sobre sistemas predictivos de riesgos de reincidencia y su aplicación en la justicia penal. Muchísimas gracias.